Hola a todos, en esta oportunidad vamos a comenzar lo que es una nueva clase acerca de este nuevo contenido a abordar desde la materia como son las actividades económicas en América, ¿sí? Para dar comienzo vamos a indagar acerca de lo que vamos a estar visualizando en esta videoclase. Vamos a hablar de lo que son las actividades económicas, atendiendo a la definición de las mismas y a qué comprende, los tipos de actividades económicas que hay, los tipos que se dan dentro del continente americano, cómo estas actividades se desarrollan o se hacen que el continente se inserte hacia el mercado mundial, las problemáticas ambientales que se desprenden de estas actividades, los tipos de problemáticas y atendiendo fundamentalmente a la definición de este concepto, ¿sí? Para comenzar, vamos a decir que toda actividad económica es aquella que atiende a procesos realizados para producir bienes o servicios, ¿sí? Estos bienes o servicios se van a dar mediante lo que son, o se van a producir mediante lo que son los factores de producción y tienen como finalidad el satisfacer las necesidades de la sociedad y conseguir a través de esto algún beneficio, ¿verdad? Lo que son las actividades económicas sirven no únicamente, tal como dice el graph, para generar riquezas, sino que también contribuyen a lo que es la mejora económica del país, contribuye a las economías de los países. Entonces vamos a poder decir en este sentido que una actividad económica hace referencia a cualquier actividad que está relacionada con la producción, con el intercambio, el consumo de bienes y servicios, el consumo de información incluso, y que son parte de lo que es la construcción de la identidad de la población, que contribuye fuertemente a la economía de ella y que muchas veces va a depender de lo que es la oferta y la demanda dentro de las necesidades que establece una sociedad. Dentro de lo que son los distintos tipos de actividades vamos a encontrar tres sectores bien definidos, ¿sí? Estos sectores se van a ir dando según el grado justamente de lo que hablábamos hoy, de la demanda o las necesidades que va a tener una sociedad, ¿sí? En primer lugar vamos a tener el sector primario, que está representado por todas las que son las actividades productivas de extracción y obtención de materias primas, ¿sí? Este sector abarca lo que son las actividades puramente de obtención de lo que son los recursos, las materias primas directamente de la naturaleza. Comprendido dentro de este sector van a estar las actividades como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la explotación forestal, ¿sí? Hacer hincapié en esto, que son las actividades en las que se extrae o se aprovecha el recurso meramente desde la naturaleza, ¿sí? Cuando este recurso o esta materia prima requiere un proceso de elaboración para convertirla en otro producto, para convertir esta materia en un bien o en lo que el mercado demande, y se haga una transformación de lo que es esa materia prima que es extraída o producida en el sector primario, vamos a pasar a hablar de lo que es el sector secundario, ¿sí? El sector secundario son los productos de consumo, los bienes de equipo. Está relacionado con lo que es la industrialización, ¿sí? El proceso que lleva desde la obtención del recurso en el sector primario a la transformación que se hace para que ese recurso se convierta en un producto ya definido, ya elaborado, según las demandas que haya en el mercado, ¿sí? Y como último sector tenemos el sector terciario, que este va a englobar lo que son las actividades relacionadas con los servicios puramente. Este es un sector que no trata ni de productores o transformadores de bienes materiales, sino que son puramente lo que son los servicios, ¿sí? Va a hacer hincapié en lo que son ya sea servicios de información, de comunicación, la hotelería, la cultura, ¿sí? Son meramente el brindar un servicio para satisfacer las necesidades y las demandas de la sociedad. En lo que es el caso de América Latina, que por ahí es el caso más cercano por la ubicación de nuestro país, ¿no? Y de nuestra localidad, América Latina es una parte de la regionalización de las que veníamos viendo ya anteriormente, que se caracteriza por tener una fuerte impronta de lo que es el sector primario, ¿sí? Se hace mucho lo que es la explotación y extracción de recursos y la obtención de materias primas. Si bien hay algunos sectores que trabajan ya desde otras áreas con un cierto grado de industrialización,
prevalece lo que es estas actividades del sector primario, ¿sí? Lo que es la agricultura, la ganadería, la minería, la explotación forestal, ¿sí? La pesca, que en sus distintos grados, desde la pesca deportiva hasta la pesca a gran escala para comercio, ¿sí? Si analizamos el mapa del continente entero en cuanto a lo que es la producción, vamos a encontrar que lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales se hace una gran explotación de los mismos, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema agrario, ¿sí? Con la agricultura y la ganadería, y tiene una fuerte impronta lo que es a su vez la actividad minera, ¿sí? La extracción de los distintos tipos de metales. En este sentido, va a depender en base al desarrollo, sobre todo tecnológico, que haya en el punto del continente en que nos paremos, cómo se va a aprovechar esta agricultura o esta ganadería o esta obtención de los recursos que se da del sector primario, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es los países de América anglosajona, los países del norte que tienen un mayor nivel o grado de desarrollo, y que estos países ya no se van a quedar únicamente, por ejemplo, con los cultivos de maíz, los cultivos de azúcar, de algodón, sino que van a tener con sus nuevos avances, con sus nuevas tecnologías, un cierto grado de industrialización mayor, y que van a generar que estos productos no se queden en eso, sino que vayan siendo convertidos en los diferentes bienes que la sociedad demande, ¿sí? En este sentido se insertan el continente en lo que es el mercado mundial o el comercio mundial a través de exportar distintos productos, como lo vamos a ver en el mapa, ¿sí? Vamos a ver que lo que es nuestro país y algunos países lindantes fundamentalmente sigue prevaleciendo el sector primario, la exportación de lo que son alimentos y bebidas en este caso. Pero también vamos a encontrar en el resto del continente lo que es, por ejemplo, la explotación de metales y minerales, que lo podemos ver con color rojo, lo que es la extracción y comercialización del petróleo, ya sea en su estado puro o en sus derivados. Por ejemplo, vamos a tener todo este sector, que es el sector petrolero, desde el petróleo crudo. En cambio, por este otro sector vamos a tener lo que es el gas natural, ¿sí? Entonces, ahí vamos hablando de lo que es la extracción propia del recurso y la que lleva cierto grado de transformación, ¿sí? También vamos a encontrar lo que es la industria del transporte, que no necesariamente hace referencia a lo que es el transporte en sí de los medios de transporte, sino también a la generación de partes, la creación de los equipamientos para transporte, de los motores, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener lo que es el sector textil y el sector de producción de madera y sus derivados, ¿sí? En este sentido, estos sectores van a ir, como hablábamos anteriormente, teniendo un mayor grado de desarrollo. Ya no van a estar puramente en el sector primario, sino que hay un proceso de industrialización en donde, en el caso de la industria textil, se toma, por ejemplo, el algodón de las plantaciones y tiene todo un proceso para llegar a las prendas y a las confecciones que se exportan, y lo mismo sucede con lo que es la industria maderera, con las explotaciones forestales, y en consecuencia ya se vende el producto ya elaborado. En este sentido, de todas las actividades que se producen, tienen una consecuencia en el medio ambiente, ya sea positiva, negativa, que va a influenciar en el modo de accionar no solo de las industrias, sino de las sociedades. Para empezar a hablar de lo que son las problemáticas ambientales, necesariamente tenemos que tener en cuenta o tener conocimiento de a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente, ¿sí? El ambiente va a ser todo la composición, digamos, va a estar conformado por todos los seres vivos, los elementos naturales, también todos aquellos elementos construidos por las sociedades a lo largo de todos estos años. Por esta conjunción de todos estos elementos es que podemos decir que el ambiente es dinámico, que sus cambios se deben a elementos naturales como a las acciones de la sociedad, ¿sí? Y que cuando estos cambios van a empezar a repercutir de manera negativa en lo que es la sociedad, es ahí cuando nos encontramos frente a lo que es una problemática ambiental. A su vez, cuando
este grado de negatividad en cuanto a la repercusión que tiene el accionar. Ya toma otro tipo de escalas, por ejemplo, cuando aparecen heridos, cuando hay pérdidas de vida, pérdidas materiales, de infraestructura, ¿sí? Que atentan no solo contra la sociedad, contra la economía, contra las distintas áreas. Ahí pasamos a hablar de lo que son desastres ambientales, ¿sí? Y cuando estas magnitudes son aún mucho más graves, vamos a hablar de lo que son las catástrofes. En este sentido es importante aclarar que lo que son las problemáticas ambientales no son exclusivas, si bien nosotros las vamos a ver relacionadas con la actividad económica, las mismas no son exclusivas de este sector, sí, sino que las problemáticas ambientales también van a depender de nuestro accionar como ciudadanos, sí, de nuestro accionar como seres sociales partícipes de la vida en sociedad, desde nuestras acciones individuales y colectivas y cómo éstas van repercutiendo en los distintos sectores, sí. Puntualmente en lo que es la actividad económica hay de manifiesto un gran problema en cuanto a los modos de producción y los desechos que genera sobre todo el sector primario y la actividad industrial que repercuten en el medio ambiente. Y vamos a ver que estos incidentes o estas consecuencias no es que se dan puntuales en base a un solo tipo de problemática y que queda ahí, sino que hacen como un efecto en cadena y van desarrollando muchas más problemáticas en consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, las industrias con el vertido de los desechos industriales en las aguas o el desprendimiento de grandes condensaciones de humo o de smog, como se conoce, van a generar no solo lo que es la contaminación del agua, del aire, sino que a su vez generan otros tipos de consecuencias, por ejemplo, el aumentar los gases de tipo invernadero, que estos gases van a contribuir a el calentamiento global, al adelgazamiento de la capa de ozono y en consecuencia de esta actitud van a haber más temperaturas más elevadas, más cambios en cuanto a los elementos naturales de la naturaleza o las acciones de la naturaleza en cuanto a las lluvias o a las épocas de sequía, ¿sí? Se van dando desde un punto de partida o un problema puntual, se van desencadenando muchos otros en consecuencia, ¿sí? En las imágenes podemos ver, por ejemplo, todo lo referido a lo que es el suelo, el agua, el aire, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el sector primario y fundamentalmente en lo que es la agricultura y la ganadería, a partir, por ejemplo, de la sobreexplotación del suelo, ya sea por sobrepastoreo, por no hacer una rotación de cultivos, no solo se pierde lo que es la materia orgánica, quedan los suelos inertes, sino que también a su vez se van desprendiendo múltiples causas, por ejemplo, en lo que es los cultivos, el uso de agroquímicos que se filtran hacia las napas y van contaminando lo que son las aguas subterráneas, lo que es la deforestación para ampliar los campos de cultivo, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en nuestro norte argentino, como con la deforestación para ampliar lo que es los campos de cultivo de soja puntualmente en el norte, vamos a poder ir viendo cómo esos elementos naturales que cumplían una función, por ejemplo, volviendo al caso de nuestro norte argentino, las masas boscosas que retenían el agua cuando precipitaba abundantemente para que no se generen inundaciones en lo que son los pueblos o los asentamientos próximos a estas zonas boscosas. Al haber una deforestación masiva para ampliar los campos de cultivo, esos suelos quedan desprotegidos, ¿sí? Entonces, cuando haya precipitaciones abundantes, se generan los conocidos problemáticas que vemos en el norte, como los aludes, por ejemplo, ¿sí? Que van a tener consecuencias cada vez más grandes, ¿sí? Y ahí vamos pasando en lo que son los distintos tipos y los grados de consecuencias que van teniendo las problemáticas. Lo importante es saber que si bien lo que son las actividades económicas tienen una gran repercusión en lo que son las formas de vida de las sociedades y de las problemáticas ambientales, también la importancia de remarcar, de generar conciencia de nosotros desde nuestro accionar, cómo podemos hacer
para revertir todas estas cosas desde la cotidianidad de nuestros actos, poder ir cambiando de a poco nuestras pautas y nuestra forma de manejarnos en la sociedad para crear una sociedad cada vez más limpia, más libre de problemas, una sociedad que sea más sustentable, ¿sí? Cualquier cosa y cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse. Nos vemos.